Es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio. Pues a cada uno de ustedes también extiendo la bienvenida al estudio, ¿verdad?, que se estará llevando a cabo de las devocionales de la fe por la cual vivo. Antes, pues queremos primeramente darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Siempre, ¿verdad?, es bueno que nosotros seamos pues conscientes de lo bueno, lo grande, lo misericordioso que Dios es para nuestras vidas. Dios es tan bueno, Dios es tan grande, tan misericordioso, que Él nos ha hecho parte, ¿verdad?, de su propósito. Dios tiene un plan, tiene un propósito para toda esta tierra, para toda la humanidad y también para todo el universo. Y lo más especial de todo esto aquí, o lo más impresionante es que a nosotros, que no merecemos nada, Dios nos ha hecho parte, ¿verdad?, de su propósito. Así que pues queremos agradecerle a Dios por todas sus grandes bendiciones, como ahora nos regala la vida y también nos da la oportunidad de poder estudiar su santa palabra por medio de estas devocionales de la fe por la cual vivo, cual verdad estaremos estudiando en este día. Así que nuevamente, verdad, pues que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes, hermanos. Queremos iniciar entonces con el estudio de este día, pero antes queremos suplicarle a Dios que sea el quien nos ayude para entender su santa palabra. Así que ahí donde se encuentran, me gustaría invitarles a que ustedes, verdad, con reverencia puedan cerrar sus ojos y también inclinen sus rostros para que podamos elevarnos a Dios en oración, suplicarle a Él que Él sea el que nos acompañe en este momento importante y podamos nosotros entender siempre su santa palabra para poder también obedecer, la verdad que es lo más importante también. Así que, queridos hermanos, invito entonces a que hagamos una oración. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, amado Señor Jehová, este día, amado Dios, te agradecemos por todas tus grandes bendiciones, por tu amor, por la vida, por la fuerza, por el sustento, Padre, que provees hasta este momento. Gracias, Señor, también por la salvación que nos ofreces en tu Hijo amado Jesús, el perdón de pecados, Señor amado. Y gracias por tu santa palabra también, cual podemos tomar para meditar y recibir, Señor, la luz que tú quieres darnos. Padre bendito, en este día queremos suplicar, Señor, tu bendición. Queremos rogarte, Padre bendito, que por favor seas tú, Señor amado, el que dirijas en todo momento el estudio de tu santa palabra, como ahorita mismo, Señor. Que por favor, Padre eterno, nos ayudes a comprender y entender las palabras que tú pones para nosotros. Que tu Espíritu Santo obra en nuestra mente y nuestro corazón, para que nuestra mente y nuestro corazón esté, Señor, capacitado para poder así recibir tu santa palabra en nuestra vida, con también el deseo de obedecer, Señor, tu palabra y compartirlo con las demás personas. Señor amado, por favor, bendice a todas las personas que se conectan por este medio, ahí donde se encuentran, Padre, que les puedas bendecir y ayudar y puedas obrar, Señor, en sus vidas de acuerdo a tu perfecta y divina voluntad, Padre. Perdona también tus ruegos, Señor, nuestros pecados. Por favor, ten misericordia de nuestras vidas, Padre, según tus grandes misericordias. Señor, ruego tu bendición, tu ayuda, tu compañía en este momento, pues este momento, Padre bendito, te pertenece a ti y es exclusivo para honra y gloria tuya, Padre Santo. Ruego y suplico, Señor, no creyendo, Padre, en mérito alguno mío o propias justicias, porque no la existen, Señor, sino confiando y creyendo, Padre, en tus muchas misericordias, tu gran bondad, por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito. Rogamos y pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Pues extiendo la bienvenida a cada uno de ustedes a este estudio más que vamos a estar teniendo, las devocionales de la fe por la cual vivo. Así que, queridos hermanos, para este día se estará compartiendo con ustedes una devocional bajo el título El sacrificio voluntario de Jesús. Esto será la devocional, ¿verdad?, para el 12 de julio, en la que estamos estudiando en este día. Ahora se nos comparte la cita bíblica que encontramos en el libro de Salmos, capítulo 40, el versículo 7 y versículo 8. Algo bastante interesante antes de leer este versículo es de que este versículo de manera perfecta, me gustaría comentar, fue cumplido, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que encontramos descrito en este versículo 7, versículo 8 de Salmos 40, son palabras que pudieron cumplirse, como digo, de manera perfecta en la vida de nuestro Señor Jesús. Veamos entonces qué dice. Dice, entonces dije, he aquí, vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha
agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Como podemos ver, hermanos, en este versículo que acabamos de leer, les mencionaba que se cumplió de manera perfecta nuestro Señor Jesús. Pero algo que es importante que consideremos también en cuanto a este versículo que hemos leído, es que no solamente porque Cristo, solo Él pudo cumplirlo de manera perfecta, quiere decir que entonces yo no debo hacer el esfuerzo también de vivirlo. En realidad, creo que sabemos muy bien que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, que pues nos compromete a obedecer, todo lo que se nos compromete a obedecer, nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo por hacerlo de la mejor manera. Incluso, pues, con la ayuda de Dios, se supone, y así debería de ser, deberíamos de hacerlo de la manera perfecta, así como Cristo Jesús. Ahora, las palabras que se expresan aquí me llaman mucho la atención porque podemos de esta manera ver, digámoslo así, podemos ver la motivación que existía en nuestro Señor Jesús, o digamos así, el deseo que existía en nuestro Señor Jesucristo. Dice acá que el hacer la voluntad de Dios, porque dice el hacer tu voluntad, Dios mío, dice, me ha agradado. Algo que para nosotros debería de ser muy importante en nuestras vidas, de especial manera como cristianos, es verdad que durante toda nuestra vida podamos nosotros de la mejor manera, como decía, de la manera más perfecta, con ayuda de Dios, hacer únicamente la voluntad de nuestro Dios. Resulta que en este mundo pues existe siempre, ¿verdad?, esa lucha entre el bien y el mal. Y en este mundo la humanidad, al menos la mayoría, se esfuerza siempre por querer hacer su propia voluntad. Existe siempre el deseo en el ser humano y incluso en el cristiano, pero se trata de combatir. Existe ese deseo de querer hacer su propia voluntad, querer hacer lo que a uno le place, querer hacer lo que a uno le llame la atención, querer hacer lo que a uno le parezca favorable, le parezca bueno, agradable. Pero resulta entonces que como cristianos, les decía, y en realidad todo el mundo debería de valorar esto, es que hacer la voluntad propia, hacer mi propia voluntad, no es en realidad lo mejor. Puede hacer que yo me sienta satisfecho hasta cierto punto, me sienta satisfecho y me sienta bien, pero hacer la voluntad propia no es en ninguna manera lo mejor, nunca lo será tampoco. Hacer la voluntad de Dios debería de ser eh, lo más importante para cada uno de nosotros. Incluso, qué hermoso sería, diría yo, de verdad qué admirable sería que nosotros al hacer la voluntad de Dios nos sintamos como también Cristo se sentía. Que al hacer la voluntad de Dios nos sintamos agradados, que sea un motivo de alegría, que sea un motivo de gozo, de paz, de tranquilidad para nosotros. Eso es muy importante. No sé cuántos, tal vez de los que pues ven esta devocional, no sé cuántos de ustedes se sienten de verdad en paz, se sienten tranquilos, se sienten felices, se sienten satisfechos cuando saben que lo que están haciendo en sus vidas, la manera que están viviendo, aunque no tal vez perfecta, porque es bastante difícil ser perfecto, no imposible, pero sí es bastante complicado. No sé cuántos de ustedes se sienten satisfechos cuando están luchando por hacer lo mejor en agradar a Dios. Lo que quiero decirles, hermanos, es de que si en nuestras vidas hacemos el mayor esfuerzo de agradar a Dios haciendo su voluntad, nosotros, hermanos, nos sentiremos en paz y nos sentiremos tranquilos. Es la mejor, ¿verdad?, bendición que podemos recibir cuando nos esforzamos de manera real, genuina, por hacer la voluntad de Dios. Y en especial manera el versículo también mencionaba que la ley, dice, está en medio de mis entrañas, decía, o su ley, la ley de Dios. Esto porque, claro, no podemos hacer la voluntad de nuestro Dios si no conocemos la ley de nuestro Dios. Así que entonces, queridos hermanos, es muy importante entonces que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Obviamente, obedeciendo, ¿verdad?, toda su palabra, obedeciendo también, ¿verdad?, su santa ley. Así que
vamos a estar entonces iniciando ya de manera, ¿verdad?, oficial con esta devocional del día de ahora. Y quiero compartir con ustedes lo que nos dice, bueno, el primer párrafo que se nos comparte en este día. Dice de la siguiente manera: a los hijos de Israel se les ordenó antiguamente que hiciesen una ofrenda para toda la congregación, a fin de purificarla de la contaminación ceremonial. Este sacrificio era una vaquiona roja que representaba la ofrenda más perfecta que debía redimirlos de la contaminación del pecado. Era un sacrificio que se ofrecía circunstancialmente para purificar a todos los que habían llegado, por necesidad o accidentalmente, a tocar, dice, muertos. A todos los que habían tenido algo que ver con la muerte, como decía, tal vez tocaron algún muerto, ya sea accidentalmente o ya sea, ¿verdad?, pues de manera voluntaria o por necesidad. A todos dice que tenían entonces contacto con la muerte, que tenían algo que ver con la muerte, se los consideraba ceremonialmente inmundos. Esto tenía, dice, como propósito inculcar entre los hebreos el hecho de que la muerte es consecuencia del pecado y por lo tanto representa al mismo. La vaquiona, el arca y la serpiente, dice, de bronce, cada una de estas cosas señalaba en forma impresionante a la única gran ofrenda, el sacrificio de Cristo. Fíjense, queridos hermanos, este día, al inicio de esta devocional, se comparte algo que la verdad me llamó mucho la atención. Estuve investigando esta situación y como ustedes pudieron notar mientras leíamos, se nos hablaba, por ejemplo, de una clase, dice, de sacrificio o ofrenda, una clase de ofrenda que se requería, dice, para la purificación de la contaminación ceremonial. Pues en el pueblo de Israel la verdad, había muchas leyes que si sucedían tales cosas que se describían en la ley levítica, si no me recuerdo mal, la ley ceremonial también se le conoce, si digamos así se quebrantaba alguno de esos puntos de la ley ceremonial en cuanto a las leyes de la pureza, podemos decirlo así, entonces la persona que quebrantaba esas partes o hacía lo que la ley describía como, ¿verdad?, inapropiado o inmundo, la persona también quedaba inmunda. Y podía ser tan grave la situación para una persona inmunda que si esa persona no era purificada, terminaba, ¿verdad?, al final siendo cortada del pueblo. Esto pues entonces podemos decir, ¿verdad?, realmente no era algo positivo o algo que las personas del pueblo de Israel hubieran, ¿verdad?, querido, ser cortadas del pueblo de Israel. Entonces, como vemos, se comparte en cuanto a esa ofrenda que servía como una purificación para la contaminación, ¿verdad?, ceremonial, como se dice acá. Pero ahora, lo que se comparte, ustedes tal vez lograron escuchar la palabra de lo que leíamos, se mencionaba una vaquiona roja. Ahora, esta vaquiona roja, ya que es una palabra que tal vez para algunos no sabrán qué quiere decir, la vaquiona roja se refiere en Números capítulo 19, que es donde encontramos las instrucciones para esa ley, se le menciona también como la vaca alazana, algo así se menciona, vaca alazana. Y también podemos nosotros referirnos, ya tal vez en el lenguaje más común o en palabras más comunes, para nosotros, vaca novía. Entonces, esta vaquillona roja que se menciona aquí es lo que nosotros tal vez pudiéramos conocer como una vaca novía roja. Ahora, algo interesante cuando nosotros leemos en el libro de Números capítulo 19, en cuanto a este sacrificio, digamos así, o esa ofrenda que se hacía para servir como una purificación para las personas que se contaminaban o se hacían inmundas por el contacto con cadáveres, con huesos, como decía, ya sea por necesidad o ya sea por accidente. Eh, Se menciona pues varios detalles acá, por ejemplo en Números capítulo 19. La vaca roja, o sea, la novilla roja, tenía que tener tres características muy importantes para que fuera útil o para que, ¿verdad?, sirviera para esa purificación. En primer lugar, como ya se mencionaba, la vaca novia tenía que ser completamente roja, según el libro de Números capítulo 19. Completamente roja.
no tenía que tener ninguna clase de mancha de algún otro color, ya sea blanco, negro o cualquier otro color. La novia tenía que ser completamente roja. La otra característica que también era necesaria era que esta novia tenía que ser sin defecto y sin ninguna clase tampoco de mácula, ¿verdad? Ninguna clase de mancha o lo que sea. Em, no podía, ¿verdad?, ser una novia, digámoslo así, enfermita, ¿verdad? No podía tener alguna clase de defecto tampoco de nacimiento, ya sea, por ejemplo, que sea alguna vaca coja o que haya nacido, digamos así, ciega o de alguna manera, ¿verdad?, afectada por alguna clase de defecto o enfermedad. Esta, esta novia no podía tener ninguna clase de defecto, ninguna clase de mancha tampoco, nada que, digamos así, perjudicaba, ¿verdad?, el valor de ese animal. La otra característica que era también muy importante era que esta novia tenía que ser una novia, según Números capítulo 19, que nunca había llevado pues un yugo. En otras palabras, tenía que ser un animal que jamás, nunca antes había sido utilizado para el trabajo. Y eso es bastante interesante. Déjenme decirles que siempre cuando en la Biblia encontramos cosas así, en especial manera en el Antiguo Testamento, en libros como Números, también Levíticos y así, cada una de las descripciones o características que tenían ciertas ofrendas o sacrificios no eran, ¿verdad? Así de manera, ¿cómo podemos decirlo? No era algo accidental, no era algo involuntario o sin propósito. Más bien todas las cosas que se describen en la Biblia muchas veces vienen con propósito y significado bastante, ¿verdad?, importante. En este caso, incluso al final de la parte de la devocional que leíamos, se mencionaba que esta vaquiona, como también el arca y como también la serpiente de bronce, que fue alzada en cierto momento en el desierto, cada una de estas cosas, dice, señalaba de forma, dice, impresionante a la única gran ofrenda que vale para nosotros. Señalaba, dice, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es bien interesante esto, cada una de las cosas entonces que vemos aquí. Así que recuerden entonces, esta vaca representa, ¿verdad?, pues un sacrificio, una ofrenda que se hacía para la purificación de personas que quedaban inmundas por el contacto, ¿verdad?, con algo muerto. Ya sea un cadáver, como decía, un hueso, o, ¿verdad?, algo como una tumba también. Ahora, quiero seguir compartiendo en cuanto a esto. Vamos a tratar también de entender el significado de estas cosas, pero antes quiero leerles algo. Dice, esta vaquiona debía ser roja, símbolo, dice, de la sangre. Debía ser sin mancha ni mácula, y no debía haber llevado nunca el yugo. En esto también, dice, prefiguraba a Cristo. El Hijo de Dios vino voluntariamente a realizar la obra de la expiación. No pesó sobre él ningún yugo obligatorio, porque era independiente y superior, dice, a toda la ley. Ahora, podemos quizás analizar de la manera más breve, pero también con cuidado, algunas de las cosas que encontramos en cuanto a esta novia roja. Por ejemplo, nos dice que el color rojo de esta novia representa, según nos dice la devocional, la sangre. Eh, y algo muy importante que podemos entender nosotros en cuanto a la sangre, digamos así, el símbolo de la sangre bíblico, símbolo bíblico de la sangre, en la Biblia se dice, se describe que en la sangre está la vida. Así que de manera simbólica, la sangre representa o simboliza la vida. Entonces, podemos considerar que el color rojo de la novia está representando vida entonces. De alguna manera, por símbolo, ¿verdad? Por un símbolo espiritual, por medio de esa novia, la persona, digámoslo así, la persona inmunda, estaba recibiendo también vida, digámoslo así, de manera, todo es simbólico, todo es espiritual, no es literal, pero de una manera simbólica, espiritual, está recibiendo vida. Y como esta novia también representa al Señor Jesús. También dice que tenía que ser sin mancha ni mácula, no tenía que haber ninguna imperfección en ella, en esa novia. Y eso era de esa manera porque la mancha o los defectos
¿verdad? O cualquier clase de mal que pudiera haber tenido ese animal, iba a representar algo, ¿verdad? Pues algo no agradable. Y como representa al Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue alguien, ¿verdad? Pues y también lo sigue siendo, alguien perfecto, alguien santo, alguien puro, sin ninguna clase de defecto, ninguna clase de mancha en su vida. Cristo, ¿verdad? Fue 100%, ¿verdad? Perfecto, 100% santo, como lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, nunca pecó. Pues de esta manera también podemos ver cómo esa novia representa también al Señor Jesús. Así que tenemos entonces, vean esto, tenemos una ofrenda que ofrece vida y es una vida, dice, perfecta, una vida santa, sin mácula, sin mancha. De esta manera podemos ir viendo entonces el significado de ese símbolo. Aparte de eso, también se menciona que tenía que ser, como les decía, un animal que nunca había llevado el yugo. Este, pero no porque, digamos así, Cristo no tuvo un yugo, no, porque Cristo sí tuvo un yugo, pero no un yugo humano. Entonces, como la novia representa a Jesús, Cristo nunca llevó un yugo humano. Nunca llevó, podemos decirlo así, intereses, ¿verdad? O deseos terrenales o mundanales, o se puede decir deseos, ¿verdad? O intereses humanos. Nunca los llevó. Nunca estuvo en la vida de Jesús o en los deseos de Jesús el involucrarse en cosas terrenales, como digo, involucrarse en cosas humanas. Él mismo nunca vivió para satisfacerse a sí mismo, para vivir según su propia voluntad o para vivir según la voluntad de alguien más. Nunca vivió de esa manera. Más bien, nuestro Señor Jesús en todo sentido, en todo momento, en toda manera, como también lo leíamos al principio, vivió solamente para hacer la voluntad del Padre, solamente para agradar al Padre haciendo su voluntad. Y por eso esta novia representa, ¿verdad?, al Señor Jesucristo también en cuanto al yugo. El Señor Jesús que nunca llevó un yugo o nunca llevó, digamos así, una carga o un interés o un deseo humano, ¿verdad?, sobre su vida. Por eso nos dice aquí también la devoción donde leíamos, el Hijo de Dios, decía, vino voluntariamente a realizar la obra de la expiación. Esto porque además, ¿verdad? El plan de salvación, por medio del cual, ¿verdad? Nosotros podemos tener la vida eterna, no es un plan que lo hizo ni siquiera los ángeles, mucho menos los hombres. Es un plan que viene, ¿verdad?, de parte de Dios. Es un plan divino en el cual participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Cristo vino a cumplir de manera perfecta ese plan, a hacer la voluntad de Dios. Pero al hacerlo Cristo, y al haber tomado, digamos, esa responsabilidad sobre él mismo de salvar a la humanidad, ese yugo para salvar a la humanidad, Cristo no lo hizo de manera involuntaria, no lo hizo a la fuerza, no lo hizo porque, ¿verdad?, solo por salir por un compromiso, no, sino que Cristo lo hizo de manera voluntaria como se nos describe aquí, por el deseo, ¿verdad?, que existe en él de salvarnos a cada uno de nosotros. Dice, no pesó ningún, ¿verdad?, yugo sobre él, ningún yugo obligatorio. Fue Cristo mismo quien decidió venir a esta tierra para sacrificarse por nosotros y, como lo menciona también la devocional, ser ese sacrificio que realmente vale para cada uno de nosotros. Ahora, todo el simbolismo de esta ofrenda de la novilla roja, bien interesante, porque la novilla roja era, ¿verdad?, quemada por completo, se quemaba por completo la novilla, se sacrificaba afuera del campamento y después de eso era que se quemaba y las cenizas que quedaban de esa novilla roja, aparte también con alguna de la madera que se le echaba como cedro, si no me recuerdo mal, cedro, eh, se agarraba esas cenizas y las cenizas de esa novilla roja, juntamente con agua de manantial, ¿verdad? Agua viva de manantial que se agarraba, se utilizaba, se hacía una agua, ¿verdad? Juntamente con esas cenizas para rociarla sobre la persona, por ejemplo, que quedaba inmunda por el contacto con la muerte, ¿verdad? Ya sea, como decía, con huesos, cadáveres o tumbas. Y esto porque la muerte representa, digámoslo así, el extremo de la impureza. Representa, o sea,
hasta el punto donde llega la impureza del pecado. El pecado, ¿verdad? El único resultado, ¿verdad? El único lugar que puede llevarnos, según también la palabra de Dios, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Así que el nivel extremo, ¿verdad? El extremo a donde nos puede llevar la impureza del pecado es a la misma muerte. La muerte entonces como tal representa el mismo pecado, representa la misma impureza. Y por eso las personas que quedaban, ¿verdad?, manchadas por la sombra de la muerte, tenían que ser purificadas por este sacrificio, por esta ofrenda que se hacía, que representa al Señor Jesús. De esa manera entonces, queridos hermanos, podemos entonces considerar realmente el único que puede a nosotros salvarnos, que puede librarnos de la sombra de la muerte, el único que puede ofrecer una vida perfecta, una vida santa, que puede también, ¿verdad?, darnos a nosotros por su propia voluntad y porque Él así lo desea, la salvación es el Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, espero, ¿verdad?, que podamos nosotros analizar y entender, ¿verdad?, esta devocional, que es bastante interesante, puede ser también un poco complicada, pero deseo que puedan entenderla. Sobre todo, tomen en cuenta lo que sigue diciendo el versículo de Romanos 6:23. Dice que la paga del pecado es la muerte, pero también sigue diciendo, más la dádiva o más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto porque el Señor Jesucristo, ¿verdad?, como decíamos anteriormente, vino a hacer la ofrenda o el sacrificio por nosotros para que podamos nosotros ser librados de la misma muerte, de la condenación, ¿verdad?, del pecado. Así que, queridos hermanos, espero que esta devocional pueda ser, este estudio prácticamente pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a estar haciendo una oración más para poder finalizar con el estudio de este día. Quiero invitarles entonces, queridos hermanos, a que ustedes cierren sus ojos, inclinen sus rostros y vamos a orar a Dios. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, amado Señor Jehová. Padre, te damos las gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por este devocional bastante interesante que hemos recibido, Señor, en este día, donde podemos analizar y estudiar, Señor, el significado de esa ofrenda que se hacía, Padre Santo, durante el tiempo del pueblo de Israel. Señor, que podamos nosotros de manera sincera valorar y apreciar al Señor Jesucristo como nuestro único sacrificio, Padre Santo, para poder así ser librados de la muerte y tener la vida eterna. Que podamos ser lavados y purificados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo por la vida perfecta que Él tuvo, que nosotros podamos ser justificados, Señor amado, y por la victoria que Él tuvo sobre la muerte, podamos nosotros también, Señor, ser victoriosos sobre la muerte. Por su resurrección, si algún día necesitamos, podamos también tener la resurrección y gozar, Señor, de la vida eterna. Por favor, Padre bendito, haz tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor amado, que podamos servirte, que podamos agradarte. Fortalécenos, ayúdenos, guíanos en todo momento, Padre, y que sea tu Espíritu Santo que siempre, Señor, también obre en nuestras vidas. Y que Cristo pueda ser el que reine y gobierne en nosotros, Padre. Bendice a todas las personas que se han conectado, Dios mío, por este medio para poder estudiar tu palabra. Donde quiera, Padre, que ellos se encuentren, Señor amado, donde quiera que ellos vayan a estar, que les pueda bendecir y ayudar, Señor, y obrar en sus vidas también. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Rogamos, Señor amado, y suplicamos, confiando y creyendo en tu misericordia y tu amor, por medio del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, esto ha sido entonces para el día de ahora, ¿verdad?, el estudio de esta devocional. Esperando, como les digo, de todo corazón, que pueda ser de mucha bendición para cada una de sus vidas. Que el Señor me les bendiga y también les acompañe. Amén.